Estamos ya de regreso y queremos saludar al señor Teniente Coronel Carlos Ortega para pedirle, él es el vocero de la Policía Nacional, una pequeña evaluación de lo que ha significado el feriado, si es que hemos tenido, no sé si se puede hacer una comparación entre el año pasado y este, con las diferencias, ¿no? Desde la pandemia y esto. Señor Teniente Coronel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias la oportunidad. Un saludo fraterno de parte de la Policía Nacional para todas nuestras radio escuchas y radio escuchas de Radio Democracia. Por supuesto que estamos para construir información y el día de hoy les vamos a presentar con un estudio comparativo 2020-2021. Ujú. En todo caso, señor Teniente Coronel, usted nos diría, ha habido, no sé si la pandemia tiene también una influencia, ¿no? Pero entre los problemas de tránsito, los problemas de seguridad, ¿cuál es la diferencia entre el año pasado y este? Bien, el año pasado, aunque el mundo ya empezaba a tener el problema del virus COVID-19, en nuestro país todavía en estas fechas no generaba esta alerta macro, especialmente en lo que tiene que ver con el aislamiento y el confinamiento. Por lo tanto, el año 2020, el feriado de carnaval, se desarrolló en pseudo normalidad. Por lo Ya. tanto, al feriado del 2021, bueno, las cosas cambian. 2021 sí estamos ya en una pandemia mundial directamente involucrados, pero los acontecimientos y las dinámicas en torno a cómo se desarrollan estos eventos tienen sus particularidades, así como también hay temas que son similares en torno a esta situación. Es así que nosotros, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, desarrolló la orden de operaciones Eh, feriados. Esta orden es importante porque nos permite establecer exactamente la distribución de nuestro talento humano y de nuestro recurso logístico, justamente en lo que preguntaba usted, en torno a poder determinar con experiencias de años anteriores, esto es 2020, 2019 y 2018, lugares complejos o lugares de afluencia masiva ujú. de personas o dinámicas particulares de cada uno de los territorios a nivel nacional para la correcta distribución de nuestras operaciones y de nuestro talento humano y logístico. Obviamente todo esto alineado a los convenios interinstitucionales que se los realiza con los diferentes actores públicos y privados, así como cumpliendo las directivas del COE nacional. Nacional. Razón por la cual Podríamos, dentro de estos. podríamos decir, coronel, entonces que en una comparación, si bien, como usted dice, había una pseudo normalidad en los anteriores carnavales, y parece que en el Ecuador se presentaron a propósito de esos carnavales, se presentó ya de pleno la pandemia y nos pasó lo que nos pasó el año pasado. Nuevas modalidades del delito, se podría hablar de eso, y ya hay incluso esto del ciberespacio, deben ustedes también controlar, además de lo que hemos dicho, ¿no? La seguridad plena, las concentraciones de gente, ¿qué han descubierto a propósito de la pandemia y el feriado de carnaval, coronel? Bueno, en torno al análisis delictual del delito, esto se lo viene realizando semana a semana a través de la Dirección Nacional de Análisis del Delito. Este es un departamento creado por la Policía Nacional ya hace más de 10 años, específicamente para cada territorio, es decir, para las 24 subzonas y los dos distritos metropolitanos como Quito y Guayaquil. Esto es un análisis en tiempo real y también a través del análisis histórico para ir a través de la estadística y los datos y la denuncia en fiscalía, ir entendiendo e ir creando patrones e ir construyendo escenarios para ir determinando modalidades, patrones, modus operandi en torno a los cursos de acción que podrían tener tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada dentro de nuestro país. Y Sin en, embargo, en en lo que tiene que ver cifras, con. ¿eso podría tener un resultado? ¿Usted podría decirnos que en esos patrones que ustedes han diseñado, las cifras son cuáles? Sí, claro, por supuesto.
Si hablamos en el tema si hablamos en el tema de pandemia, nosotros tenemos este rato un incremento importante en lo que tiene que ver con delitos telemáticos, Ya, especialmente lo que tienen que ver con los ciberdelitos. Específicamente, uno que se ha incrementado y lo estamos viendo a nivel nacional es el tema de las estafas, tanto las estafas a través de llamada telefónica por la vía WhatsApp, como también a través de las redes sociales o de la plataforma de Internet. Este delito se ha incrementado en varias modalidades, siendo 7 de ellas las más importantes, las de mayor recurrencia, lo que nosotros justamente el Departamento de Análisis de Delito las ha recogido de todo el territorio nacional para poderlas ir determinando. Y estas son, ejemplo, las llamadas del pseudo familiar que se encuentra fuera del país y que está regresando y que sus maletas han sido detenidas. La llamada de la persona que dice estar siendo detenida por parte de la Policía Nacional o por parte de elementos de tránsito y necesita ayuda. La llamada de la persona que supuestamente ha sido ingresada por estar con COVID y necesita atención médica inmediata. Por el otro lado, si nos vamos por el tema del Internet, la oferta de equipos de bioseguridad, la oferta de vacunas, la oferta de pruebas rápidas, la oferta de pruebas PCRs, la oferta de curas milagrosas en torno a lo que es COVID y pandemias. Si nos vamos por el lado de redes sociales, tenemos el tema y lo que se ha recogido, se ha recolectado en torno a estas alertas, es la situación de suplantación de identidad, especialmente a través de la red social Facebook, toman sus datos y luego suplantan su identidad en lo que es la red social WhatsApp, y a través de esto llegan a otras personas buscando lo que es siempre el tema de los delitos de estafa. Ahora, si nos vamos por el tema de Internet y si nos vamos al tema de las páginas de navegación para ujú, adultos, hay una página denominada Escoca, donde luego de que hay una interacción con las personas, estos realizan una llamada y se identifican como el cartel de Sinaloa y le mandan videos y fotos muy sugestivas, muy alarmantes a la persona, a la cual le consideran ya una víctima y le piden un dinero. Esto ya no solo ya, cae en una estafa, sino también ya, ya en una extorsión directa. Y claro. así hemos recogido Y muchas ahí, de estas cosas a coronel, través hay de un la... tema que vale la pena y que usted nos comente. Mucha gente se ha quejado de que le hackearon las cuentas, se metieron a sus cuentas corrientes, a las de ahorro, se hicieron transferencias y en algunos bancos les han dicho, sí, aquí están las pruebas, se hizo una transferencia, vayan a la fiscalía. Claro, vayan a la fiscalía y se acabó. ¿Cómo están observando ustedes esto, coronel? Ya, sí. A ver, el procedimiento en torno a un tema de un delito informático o una Ujú. defraudación informática efectivamente tiene que iniciarse con la presentación de una denuncia. Primero, ¿por qué? Porque el mismo hecho de tener la víctima ya una denuncia va a favor de ella, porque muy probablemente con su nombre o con su cuenta o con sus datos van a tratar de estafar a otras personas. Y Ya, ya es un seguro para que diga, oye, yo ya fui presenté víctima de la este demanda. delito, aquí están mis... O sea, primerito, ¿no? Es importante justamente para que esa persona por lo menos tenga un blindaje y un resguardo legal ante este tipo de situación. Segundo, el 410 del Código Orgánico Integral Penal establece que la Fiscalía es quien da inicio a la acción penal. Son los únicos responsables por mandato legal de dar inicio a la acción penal, razón por la cual es importante la denuncia sea presentada en policía judicial o en fiscalía para poder dar inicio a esta investigación previa, como se denomina, y que los equipos de investigación de la Policía Nacional puedan activarse. Ujú. Esto es específicamente ya en el tema, como lo he mencionado anteriormente, en ese gran abanico de estafas y extorsiones y de suplantación de identidad y de robo de cuentas, es un gran abanico de delitos informáticos, ya a través de lo que son las unidades en territorio de policía judicial, serían solamente actores de recolección de información y de Ujú. denuncias, porque ya ante un pedido y ante una novedad de esta naturaleza, se necesita la activación de las direcciones de ciberdelitos y de Ya. policía judicial, de ciberinteligencia, de inteligencia de la Policía Nacional, y de igual manera ya un tema de articulación más directa y especializada con lo que son los fiscales de fiscales especializados en delincuencia organizada de la Fiscalía General del Estado.
Coronel, entonces, un poco para ubicarnos, ustedes en el tema, hemos visto estos nuevos delitos que debemos hacer como ciudadanos, porque en realidad esto de los bancos de las está haciéndose, se vuelve recurrente, las estafas, las llamadas de las que usted nos ha hablado. En carnaval, estas concentraciones, esta falta de, yo diría, de colaboración con nosotros mismos, les lleva a ustedes a detener por bebidas alcohólicas, por tránsito, entre otras cosas. Les tocará coordinar con la Agencia Nacional de Tránsito también, coronel. Ya. En lo que tiene que ver con el feriado de carnaval como tal, bueno, nosotros como Policía Nacional distribuimos un operativo a nivel de todo el país grande, macro, con alrededor de 47.500 servidores policiales, una logística importante entre patrulleros, motocicletas, helicópteros, UMAX, que son las unidades móviles para la atención ciudadana, Creo que inclusive se... ambulancias que se distribuyeron justamente para atender este tipo de situaciones. Aquí hay algo interesante que hay que poner en torno a lo que usted me pregunta. Nosotros recibimos 29.464 llamadas de emergencia a través del ECU 911 para poder dar y brindar las Asistencia, ¿no? No. respuestas, Ya. sí, la asistencia. Pero lo que más nos llama la atención, lo que más nos llamó la atención es que en estos días de carnaval, las llamadas por el tema de retiro de libadores de la vía pública y del espacio público fueron Muy altas. también a gran escala y en aumento, dependiendo de los días, sábado, domingo, lunes, fueron en aumento esos picos, esa escalada para ir y retirar libadores de la vía pública. Un tema que es una actividad restante que realiza la Policía Nacional. No está dentro de lo que es la prevención del delito o la seguridad ciudadana. Tema de Pero, espacio público le corresponde a otros actores que tienen que poner la responsabilidad en torno a este tipo de situaciones. Tome en cuenta que más de 1.300 llamadas son solo para retirar elevadores de la vía pública, del espacio público. Aquí tenemos que tener una correspondencia, tanto la autoridad local, municipios especialmente, y también la ciudadanía, esa correlación. Cuando hablamos de elevadores en la vía pública, estamos hablando de personas que ya rompen el distanciamiento, que rompen los temas de bioseguridad, que rompen los temas del núcleo interno familiar con el que generalmente estamos en contacto. Ya no, ya son núcleos diferentes, son núcleos de personas inclusive que ya no se conocen, que nos encontramos esos momentos, que no sabemos quiénes somos. Y en temas de pandemia, cuando tratamos de mitigar, cuando tratamos de contener este tipo de situaciones, las cosas realmente se ponen complicadas, se ponen complicadas. Nosotros lo vemos con mucha preocupación, estamos pidiendo la reflexión en torno a este tema porque la situación no es un chiste. Ustedes también, tanto como Policía Nacional y medios de comunicación, estamos conscientes, informando día a día de la realidad del torno de contagios en el país y aquí en Quito, y vemos que el tema va en aumento, y sí. los médicos nos lo dicen, no hay más, estamos desbordados, las casas de salud están saturadas, y la ciudadanía tenemos que ser corresponsables de esta responsabilidad. Realmente es preocupante lo Es, que pasó en este feriado, especialmente en esas fiestas masivas, en esas reuniones de aglomeración masivas que existieron, en la cual inclusive nuestro personal policial se pone en en riesgo, riesgo, ¿no? porque da la respuesta inmediata para mitigar este tipo de situaciones, para atender este tipo de reuniones masivas, fiestas clandestinas, y se pone en contacto con estas personas que no sabemos Claro. cuántas de ellas pueden estar o no contagiadas. Y eso corresponde a un problema. En lo que me Señor habla de coronel, tránsito, bueno, sí. claro, No, lo de en el tránsito le tema iba a de decir, tránsito, en el tema de tránsito, recuerde, mi estimado Francisco, que nosotros manejamos todavía el 68% de la ah, responsabilidad del tránsito en ya. el O país. sea, sí, Así que nosotros tenemos muy buena estadística. Las personas que se trasladaron desde la ciudad de Quito o desde otras ciudades por las carreteras del país deben visto los operativos constantes en el día y en la noche por parte de la Policía Nacional. ¿Qué permitió esto? Es interesante, se dieron solo 53 accidentes, esto es 29 accidentes menos que en el año 2020, y eso es ya un decremento interesante. En el tema de morbilidad o los heridos,
En el año 2020 tuvimos alrededor de 70 personas heridas por accidentes de tránsito. En este año tuvimos 37, lo que significa una reducción de menos 33 eventos. En lo que tiene que ver a personas fallecidas, sí, lamentablemente el número es igual. Fallecieron en el 2020 17 personas por accidentes de tránsito y en este año fallecieron el mismo número de personas, lamentablemente. Sin embargo, se revisaron 19.441 vehículos, una cifra interesante. Se detuvieron a 101 personas por estar conduciendo en estado de embriaguez. Ojo, conducir en estado de embriaguez. Este tema hay que ponerle también mucha atención porque es un tema más que de control, es un tema de conciencia en torno a esto. Por otros temas de tránsito se detuvieron a 90 personas y se emitieron 2017 citaciones Ya. en torno a esta situación. En lo que tiene que ver con la productividad, estimado Francisco, la Policía Nacional tuvo una muy buena productividad, las unidades de investigación continuaron con su trabajo en lo que es este tema y espacio de carnaval, se desarticularon 10 estructuras delictivas por parte de Policía Judicial, dedicadas a diferentes tipos de robos, como locales comerciales, domicilios, robo a personas, tráfico ilegal de armas. Se recuperaron, se incautaron y se apreendieron 78 armas de fuego que se las sacaron de circulación del territorio. Y datos interesantes y muy buenos que hay que ponerlos en consideración de la ciudadanía, se recuperaron 26 vehículos que se encontraban reportados como robados. Como robados. Ese es un dato muy interesante y parte de estos vehículos se los recuperaron en las vías a través de los operativos que la Policía Nacional efectuó. Cuando hace parar los vehículos y empieza a hacer las verificaciones, parte de estos vehículos se recuperaron también en las vías en torno a este tema. Y además de esto, también se recuperaron 40 motocicletas que estaban reportadas como robadas. Estos datos son muy interesantes, especialmente cuando hablamos de un feriado donde se orienta más el control del orden público, pero también no se descuida, y es bueno que nuestra ciudadanía conozca, que no se descuida el tema de la investigación y atender la seguridad ciudadana desde ese punto de vista. En el tema drogas también tuvimos muy buena productividad, casi 2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fueron apreendidas e incautadas en este feriado de carnaval. En datos es muy interesante, casi 2 toneladas, pero en cambio en el tema criminológico nos preocupa mucho, porque significa que estos feriados también son ocupados. Claro, estos feriados estarían siendo ocupados por organizaciones criminales, narcodelictivas, dedicadas al traslado y al tráfico internacional. Estaban queriendo hacer su carnaval las organizaciones delictivas. ¿Sí? Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto porque hay temas que hay que irlos desarrollando. Me llegaba hace un rato una pregunta de que decían, me chocaron, y resulta que nos quitan los puntos al chocado y al chocante, para decir de alguna manera. Son cosas que vale la pena analizarlas, ver cómo se pueden resolver, coronel. Estimado Francisco, siempre a las órdenes de la Policía Nacional, de puertas abiertas a nuestros medios de comunicación, que son el camino para llegar a nuestra gente e informar y construir información. Recuerden que todos nosotros estamos en la campaña contra los fake news o las noticias falsas. Por lo tanto, la corresponsabilidad, siempre estaremos atentos cuando ustedes nos requieran para construir y hacer información. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor Teniente Coronel Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional, con una pequeña evaluación de lo que pasó en el feriado de carnaval. De inmediato vamos a iniciar el tema de las vacunas y están ya con nosotros la economista Ana Delgado, la directora ejecutiva de